como hija que perdió a su padre a manos de unos asesinos afuera de su casa cuando él venía de trabajar, lo que sentimos es que las palabras que nos ha dado el sistema de justicia, en este caso el fiscal y todos los agentes de investigación y los que están en homicidios, es que son palabras vacías, que parece que nada más les interesa decir y medio salir libres, ¿no? De alguna cuestión pública, de que crean que se está haciendo su trabajo realmente, cuando en realidad es que no. O sea, que no han hecho absolutamente nada, vuelvo a decirlo, no han hecho absolutamente nada, no ha habido ningún tipo de avance en la investigación. No puede ser que a más de 2 meses no esté el informe de necropsia, que no se nos haya dado la carpeta que solicitamos, que no hayan podido hacer la solicitud de las cámaras en tiempo. Entonces, lo único que se hace o lo que se ve es omisiones, son palabras vacías en las que no se están poniendo a hacer su trabajo. Entonces, si no pueden con el cargo, si no pueden con el trabajo, pues entonces que tengan un poco de dignidad y renuncien. Centraldenoticias.mx. Yo soy Ireri Isadora Tirión Romero, soy hija de Jaime Tirión. Muchas gracias. Pues ya platicábamos aquella ocasión y nos contabas todas las trabas, deficiencias y violaciones, incluso pues al proceso, ¿no?, de búsqueda de justicia cometidas por autoridades de la Fiscalía General del Estado. Luego de que se mediatizó esta situación, el fiscal salió a decir que iban a averiguar quién había sido la persona que había dado pues malos tratos, por decirlo de alguna manera, ¿no?, y había dilatado esta aplicación de la justicia. Y tú viste las entrevistas, salió a decir que la Fiscalía no es así y demás. Nunca habla el fiscal de esta deficiencia de tener que hacer trámites en 2 sedes de una misma dependencia, con lo que platicábamos, el gasto que implica, el tiempo, la pesadez en sí mismo de estar enfrentando un delito y buscando justicia, y simplemente salieron a decir que estaban atendiendo el caso y, como siempre lo dice el fiscal de manera contundente, que iban a dar con los responsables, ¿no? Y el motivo de esta entrevista, Heredia, es saber y actualizarle a la sociedad, que puso mucha atención en el caso de tu papá, qué ha pasado desde que dieron a conocer esta situación y qué ha pasado con esas promesas de las autoridades, particularmente de la Fiscalía General del Estado, de darles justicia a ti y a tu familia. Bueno, la verdad es que ha seguido siendo esto terrible. A veces pareciera que conforme pasan los días, a lo mejor las cuestiones pudieran ir mejorando, pero la verdad es que no. Sí. Y el sistema de justicia que tenemos, por lo menos en el estado de Morelos, no ayuda en lo más mínimo. Gracias a que ustedes nos dieron voz en aquel entonces, cuando había pasado precisamente el mes, porque ahorita ya estamos a 2 meses de que asesinaron a mi padre, sí. Sigue sin avanzarse absolutamente nada. Gracias a que se hizo este llamado, fue que precisamente este fiscal sale a decir unas cuantas palabras vacías a la sociedad, como para que se crea que se está haciendo algo cuando en realidad no se hace nada. Después de eso se comunican con nosotros de la Fiscalía y nos dan una cita para darnos a conocer cuál es el avance de la carpeta de investigación, a la cual acudimos mi mamá y yo ese mismo día que nos hablaron. Y la respuesta a esto fue que no había aún el informe de la necropsia, no estaba el informe de balística, ni tampoco habían hecho el recorrido o solicitado las cámaras del trayecto que normalmente hacía mi papá, o de los trayectos por los que se pudo haber escapado el vehículo. En ese momento dijimos, bueno, entonces, ¿qué han hecho?, ¿no? Porque pues prácticamente eso era haber hecho nada. Y entonces en ese momento la que es encargada de la oficina de homicidios, Marta, pero no recuerdo el apellido, nos dice que, bueno, en ese momento nos pueden mandar a unos agentes de investigación para que nosotros le digamos dónde están las cámaras. Entonces, pues nosotros estamos con toda la disposición de ayudar, decidimos ir a hacerlo y irles enseñando dónde había cámaras, porque no habían hecho su trabajo después de 1 mes, 1 semana. Uh-huh. Y entonces estuvimos tocando puertas, estuvimos señalándoles a los agentes de investigación dónde estaban las cámaras del trayecto que normalmente hacía mi papá.
Y hubo una situación muy peculiar porque siempre mi papá tomaba la parte de Tres Marías para incorporarse por la Federal, hacia donde nosotros vivimos. A veces se venía por toda la Federal o a veces tomaba la autopista, variaba, dependía si había bloqueos o no, pero siempre era seguro que de Tres Marías tomaba la Federal. Y ahí hay una cámara del C5. Entonces también nosotros fuimos y les dijimos, ahí está la cámara. Y el resultado es que hasta ahorita, después de prácticamente un mes de que nosotros les señalamos las cámaras, el reporte es que evidentemente las cámaras no guardan más de 10, algunas 10 días, o algunas no más de 30 días. Entonces, el retraso que ellos hicieron de ir por las cámaras y solicitarlas hizo que esa información se perdiera y que pudiéramos obtener al menos características más claras de el vehículo, hacia dónde se fue, de dónde vino, desde dónde lo perseguían o incluso una placa. Entonces, esa fue omisión de la fiscalía, o sea, no hicieron su trabajo y cuando nosotros se los exigimos y lo hicieron, ya era demasiado tarde. Hubo una cuestión muy pues grave, que precisamente cuando nosotros estábamos en Tres Marías señalándoles dónde estaban las cámaras, nos dimos cuenta que había un vehículo particular que estaba tomándole fotos a los agentes de investigación. O sea, no sabemos si son halcones o qué son, o sea, habla de un sistema coludido en toda esa zona. Posterior a eso, pues se nos dijo que ya iba a ir después un agente de investigación por el vidrio que yo había roto para poder al vehículo, y prácticamente tardaron otras 2 semanas más en ir por el vidrio. O sea, ni siquiera fue en ese momento. De hecho, fue prácticamente el 21 de abril el día que pasaron por el cristal, por el vidrio. Los eventos de esto fueron el 6 de marzo. O sea, estamos hablando que básicamente ya era un mes con 3 semanas. Y durante todo este trayecto se estuvo insistiendo junto con la abogada que nos está ayudando en el caso, se nos diera acceso a la carpeta. Entonces, hasta el momento no nos han dado el acceso a la carpeta a pesar de que se le ha solicitado a la fiscalía. Se nos informó por nuestra abogada que sigue, o sea, la semana pasada, que ya prácticamente son los 2 meses, sigue sin haber el reporte de necropsia. Entonces, ustedes aún, digamos, es obvio, pero es obvio en el sentido común. Sin embargo, pues una investigación, incluso judicial, llevar a la cárcel a una persona que puedan imputar por este crimen, la única manera de vincularlo al delito es con pruebas científicas, ¿no? Allí está basada toda la aplicación de la justicia en este país bajo este nuevo sistema. Es decir, que jurídicamente y científicamente ustedes como familia, y entiendo que el MP, porque entiendo que no está este informe en la carpeta de investigación, desconocen la causa de la muerte de tu papá a 2 meses y más del crimen. Exactamente, digo, tenemos el certificado de función que lo que dice es que fue un impacto de arma de fuego en la cabeza, pero no está el informe completo de necropsia, que es fundamental saber si encontraron la bala, si la bala, yo no sé, ¿no? O sea, todo ese tipo de detalles que se necesitan, porque si hay la bala, entonces a lo mejor ahí se pueden obtener el tipo de arma, cuestiones que sí puedan entonces relacionar con este tipo de personas, ¿no? Entonces, hasta el momento no hay nada de eso, no nos han dado la carpeta de investigación que se ha solicitado desde hace un mes que tuvimos la cita con esta persona de homicidios. Es la persona que coordina el área de homicidios y es la que se comunicó directamente conmigo para hacerme la cita después de que el fiscal salió a dar su mensaje de que iba a hacer algo al respecto con nuestro caso, lo cual no se ha hecho. Antes de la última parte de la entrevista, Irene, preguntarte, también acudieron a la Comisión de Derechos Humanos, ya hay una queja interpuesta ante la CDH MOR. Así es. Ante todo lo que hemos estado viviendo, decidimos ir
a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos a interponer una queja precisamente por la forma en que se nos ha tratado, por todas las omisiones que ha hecho el sistema de justicia y que hasta el momento no se han hecho las cosas como debería o como la ley marca. Entonces, eso lo hicimos el día 24 de abril, precisamente después de tener la plática con la parte de homicidios y saber que no se había hecho absolutamente nada y de que no nos han dado la información que se ha solicitado. A 2 meses con estas nuevas irregularidades, porque pues no dejan de sumarse, me parece que no hay técnicamente ningún avance, al contrario, pues sigue estancado, siguen ustedes sin tener información y lo más importante, pues sigue sin haber una justicia o sin haber personas por lo menos sospechosas o investigadas por el crimen en contra de tu papá. Nuevamente, ¿qué concluyes, digamos, hasta el momento de este trabajo de la Fiscalía, con esto que escuchaste que salió a decir el fiscal, de esta serie de entrevistas, pues un poco tratando de minimizar lo que tú decías y obviamente saliendo a decir que agradecían mucho lo que tú comentabas porque eso les ayudaba a entender y a mejorar y que tú tenías pleno derecho de criticar y cuestionar el trabajo, ¿no? Como otorgándote ahí un poco el beneficio de poder expresarte, ¿no? Ante medios, una postura que el fiscal suele manejar en estos casos. ¿Qué piensas, qué sientes, qué deduces, qué analizas de esto que están ustedes enfrentando y que lamentablemente, y tú lo sabes, me parece que algo que viven prácticamente todas las víctimas de delitos aquí en el estado de Morelos cuando tienen que acudir a la Fiscalía? ¿Qué concluyes al momento? Como hija que perdió a su padre a manos de unos asesinos afuera de su casa cuando él venía de trabajar, lo que sentimos es que las palabras que nos ha dado el sistema de justicia, en este caso el fiscal y todos los agentes de investigación y los que están en homicidios, es que son palabras vacías, que parece que nada más les interesa decir y medio salir libres, ¿no? de alguna cuestión pública, de que crean que se está haciendo su trabajo realmente, cuando en realidad es que no. O sea, que no han hecho absolutamente nada, vuelvo a decirlo, no han hecho absolutamente nada, no ha habido ningún tipo de avance en la investigación, no puede ser que a más de 2 meses no esté el informe de necropsia, que no se nos haya dado la carpeta que solicitamos, que no hayan podido hacer la solicitud de las cámaras en tiempo. Entonces, lo único que se hace o lo que se ve es omisiones, son palabras vacías, en las que no se están poniendo a hacer su trabajo. Entonces, si no pueden con el cargo, si no pueden con el trabajo, pues entonces que tengan un poco de dignidad y renuncien, ¿no? No podemos estar esperando que estas personas sean las responsables de que se haga justicia en nuestro país. Y nuevamente, te lo pregunté aquella vez, ¿qué le dices a Uriel Carmona Gándara y qué le dices a la sociedad morelense que estamos, digamos, como potenciales víctimas, pues en manos de este protocolo de aplicación, entre comillas, de la justicia con esta fiscalía operando en el estado? Bueno, al fiscal le vuelvo a decir por segunda ocasión, a más de 2 meses, vuelvo a insistir, que se ponga a trabajar, que no nos empiece a dar palabras y a decir que las cosas van a cambiar, que las palabras prácticamente pueden venir, irse como buen político, pero lo que se necesita es que haga algo al respecto, que se ponga a trabajar y ponga a trabajar a su equipo. Y lo que tenemos muy claro, de hecho con todo lo que hemos estado trabajando como vecinos allá, como familia, sí, es que nosotros como sociedad tenemos que organizarnos, que no vamos a estar esperando también a que todo nos lo resuelva, eso lo tenemos muy claro, sí, pero que lo más importante es que como sociedad nosotros nos organicemos, estemos unidos como vecinos, que es lo que estamos haciendo, que nos estemos apoyando y que no estemos permitiendo que alcemos la voz. Yo sé que tenemos mucho miedo, pero que alcemos la voz ante las injusticias y que vamos a encontrar parte de personas que nos van a estar apoyando para que esto no vuelva a suceder. Claro, la autoprotección y el tejido social, ¿no? Como exacto, respuesta ante la ineficiencia y la ineptitud de las autoridades. Y muchísimas gracias por tu tiempo, por la actualización y ojalá que pronto encuentren justicia. Y muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Héctor. Centraldenoticias.mx, el mejor contenido informativo de Internet. Noticias en tiempo real, en todo momento.
Visítanos en www.centraldenoticias.mx y síguenos en todas nuestras plataformas: Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Centraldenoticias.mx.